muchas gracias lo primero por venir a este primer acto de las series de nuestra vida. Sabéis, una sección que hacemos todos los años en el Celsius. Este año de esta manera un poco especial, bueno, pues por las circunstancias que tenemos, pero evidentemente no podíamos dejar de celebrar el certamen y de celebrar un poco todo esto. Y en este primer acto lo que hemos pretendido es, bueno, pues como este año se cumplen el 30 aniversario de la televisión privada en España, lo que hemos querido es un poco, o lo que he pretendido con esta charla, es un poco hacer una retrospectiva, un viaje por esa televisión de los años 90, por ese nacimiento de la televisión privada en España, ¿vale?, en nuestro país. Entonces, he planteado la charla de forma que os voy a contar un poquito la historia, resumidamente, ¿vale?, para que nos dé tiempo a todo, un poquito la historia de cómo llegaron las televisiones privadas a España, un poquito de cómo Telecinco, Antena 3, Canal Plus, especialmente, plantearon todo el tema de la programación, y nos centraremos un poco en las series de televisión que había entonces, divididas en tres bloques. Yo lo he puesto por bloques. Estas imágenes no corresponden a esta charla en sí, sino a otra charla un poco más extensa que tengo aplicada pues a la programación en general, pero nos sirve igualmente para centrarnos en lo que serían, como yo estructuro un poco los 90, serían los tres grandes bloques de series: las series de animación, las series de imagen real extranjeras y las series de imagen real o las series de producción propia. Serían los tres grandes bloques que vamos a comentar, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces el tema de la televisión privada en España ya viene del año 83. En el año 83, bueno, en este caso Antena 3, el grupo Antena 3 Radio, presionaba muchísimo a los gobiernos, al gobierno de entonces, pues para que se liberalizase la señal. Estaba bien ya de que en España tuviéramos nada más un canal, bueno, dos canales, la 1 y la 2, cuando prácticamente ya toda Europa ya tenía el abanico de diferentes canales y nosotros estábamos pues prácticamente como en la prehistoria, ¿no? Como siempre nos pasa en España, llegamos siempre atrasados en todos estos aspectos. Entonces, bueno, se presionaba muchísimo al gobierno para que salieran adelante lo que se llama la liberalización de las señales de televisión a nivel nacional. En este sentido, el promotor de aquello fue el de Antena 3, el presidente de Antena 3 por entonces. Y, bueno, en el año 87, en el año 88, el gobierno de Felipe González, bueno, pues modifica, cambia, inaugura, digamos, la ley de televisión privada en España. Esa ley de televisión privada en España lo que garantizaba, lo que pretendía era liberalizar tres señales de televisión que saldrían a concurso para que fueran gestionadas por entes privados o por diferentes entidades que quisieran concursar y adquirir esa licencia, ¿no? Entonces, esta ley de televisión aplicó digamos que liberalizó tres frecuencias solamente. Y de esas tres frecuencias optaban 6 canales o 6 proyectos, ¿de acuerdo? Por un lado estaba Antena 3 Televisión, que era la que realmente buscaba, en fin, pretendía o impulsaba el modelo de televisión privada en España, ¿no? Que estaba, bueno, Miguel Ángel, ahora mismo no recuerdo os voy a pasar bueno, os digo los que había. Se presentaba también Telecinco, se presentaba también Canal 1 Univisión, ahora os voy a contar un poquito de cada uno, Canal C, Tele 16 y el Canal Plus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en Antena 3 lo presentaba Manuel Martín Ferranz, con el grupo El Conde de Godó, también estaba también el grupo, que ahora es el Grupo Planeta, y presentaron Antena 3 Televisión con la intención de hacerse como con el dominio de la parte privada en la televisión, ¿de acuerdo? Por su parte, Telecinco se presentó junto al Grupo Anaya y la ONCE, ¿de acuerdo? Lo presentó Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi lo que pretendía era llevar a toda Europa el modelo de televisión italiana que funcionaba en Italia, el Telecinco, el Canal 5. Entonces él pretendía que toda Europa tuviese no funcionó en la mayoría de países, solamente aquí en España, en algún país más del Mediterráneo, pero él pretendía pues un poquito tener esa televisión esparcida por toda España. Y después estaba Canal Plus, y Canal Plus fue el último proyecto que se incorporó y planteó un sistema que no entraba dentro de las perspectivas del gobierno a la hora de liberalizar la señal, pero que planteaba algo que era interesante y que en Europa se movía mucho, que era el pago por visión. Como en una concesión pública, en una concesión que tenías que emitir en abierto, el gobierno modificó un poquito la ley para permitir que un canal así
se hiciese con esta frecuencia, llegando a un acuerdo de emisión mínima de horas. Es decir, yo te permito que cobres por visión, pero tienes que un mínimo de horas concretas tienes que emitir en abierto, porque si no, no tendría sentido. Y después están los otros tres proyectos, que son unos proyectos los conoce muy poca gente, pero llegaron a estar, que uno estaba presentado por Antonio Asensio, que es el dueño del Grupo Z también, estaba el mandante Rupert Murdoch, era Canal 1 Univisión, que toda la gente creía que iba a ser el que se iba a llevar la tercera concesión, pero no fue así. Estaba también en este canal Mario Conde, entonces era el presidente de Banesto. Bueno, toda la gente de pasta estaban todos metidos en todo esto, ¿no? Luego teníamos Canal C, que Canal C era un proyecto de 25 empresarios catalanes, que pretendían también tener pues un poco una representación de la televisión catalana, un poco pues a nivel nacional, ¿no? Y después estaba el Tele 16, que era un proyecto del Grupo 16, del Grupo Editorial 16, que por defectos de forma no entró en tiempo a la hora de concursar y no pudo concurrir. Total, que las tres señales liberadas se otorgaron a Antena 3 Televisión, a Geste Televisión Telecinco, Sociedad Anónima, y a Sogecable, que por entonces era la que se encargaba de Canal Plus, estaba encabezada por Jesús de Polanco. Bueno, pues son gente, todos estos nombres que os digo, no hace falta que os quedéis con ellos, esto es para poneros un poco en antecedentes, ¿vale? Porque lo que pretendo en esta charla es hablar un poquito de las series, si no, pues por eso voy un poco rápido para poder desarrollar bien, ¿vale? Entonces, vale. Aquí tenemos, de acuerdo. Entonces, en el año 90 lo que tenemos es que, claro, tenemos una parrilla nueva de televisión, muchos canales, mucha parrilla que rellenar. Los empresarios, los canales los que se encargaban de la programación en las diferentes cadenas necesitaban cubrir un espectro amplio y además tenían un enfrentamiento, una competencia muy grande, ¿no? Entonces, cada uno apostó, digámoslo así, de alguna manera, en sus terrenos por diferentes opciones de programación. Antena 3 apostó un poquito más en la producción propia. Antena 3 pretendía hacer mucha producción propia, programas de su propia creación, series propias. Invirtió mucho dinero en programas que a lo largo de los 90, yo creo que todos recordaréis, muy famosos como Sorpresa, Sorpresa, Lo que necesitas es amor, que eran programas que adaptaban de otros formatos, pero que producían ellos mismos. Y luego muchas series de televisión, que después comentaremos. La época dorada de Antena 3 en series eran los 90. Empezó El lleno por favor, Menudo es mi padre, ¿Quién da la vez? Todas estas series que eran, pues, digamos que Antena 3 era como la reina de las series de producción propia, y así se mantuvo hasta mediados de los 90. Telecinco, por su parte, optaba por un modelo mucho más económico para ellos y muy funcional. Traer directamente todo su contenido, el contenido que funcionaba en Italia, los programas que ya tenía comprados para la televisión italiana, y producción extranjera. Mucha producción extranjera, traía muchos formatos que luego algunos adaptaba, o muchas series de producción extranjera, ¿no? Por ejemplo, es la época de Twin Peaks, la época de Expediente X, la época de esas series punteras que llegaban a Telecinco. Luego lo vamos a analizar con calma, ¿vale? Y por su parte, Canal Plus optó por un modelo en el que con el pago por visión tenía que ofrecer algo para que la gente se contratara esa opción de pago. Entonces, optó sencillamente por las horas que tenía que emitir en abierto, también un poco un sistema mixto donde tenía alguna serie extranjera, Friends por ejemplo, una serie muy mítica de Canal Plus, combinado con algunos programas de producción propia que, bueno, pues estaban en abierto, y luego vendía el cine porno y el fútbol. Eran las tres grandes cosas que vendía. Vendía, bueno, pues el porno por la noche, los partidos de fútbol, que entonces verlos era imposible, y el cine a nivel, jolines, estrenos que salían en el cine, y a los 2 meses como mucho ya los tenías en Canal Plus, ¿no? Esas eran las apuestas de cada tele. Voy a poneros, ya que lo tengo aquí, no me acuerdo, que tenía las primeras emisiones de cada canal. No sé si las conocéis, pues es una cosa muy simpática, porque vamos a ver cuáles eran las primeras imágenes de la televisión en España. Vamos a ver cómo empezó Antena 3, que empezó el 25 de enero de 1990. Vamos a ver cómo empezó Telecinco, vais a ver una fórmula completamente diferente. Antena 3, solemne, seria, aquí somos tal, con Dios, la figura de Dios, a ver si nos protege y tal. Y luego Telecinco, pues con una super gala enorme, que estaba ¿cómo se llama? El Miguel Bosé y todo. Bueno, vais a verlo, ¿no? Vamos a ver entonces un poco el vídeo de las primeras emisiones para que veáis cómo fueron.
y señores, muy buenas noches. Desde el Teatro Lope de Vega en Madrid comienza la gala inaugural de Telecinco, Por fin, juntos. Las imágenes se ven por culpa, claro. Como veis, Telecinco en su rollo, ya empezaba fuerte, show, espectáculo, controversia. Bueno, aquí ya se pasa, en fin, las cortinillas y todas estas cosas. A ver, vamos para atrás. Pues estas fueron las primeras emisiones a nivel nacional de los tres canales que obtuvieron esas concesiones. Como digo, Antena 3 empezó a emitir en el 25 de enero de 1990, tras varias semanas de fase de prueba. Realmente, digamos que la primera emisión para los más puristas, digamos, no, fue en Navidad, Miguel, no te confundas, sí, fue en Navidad, pero fue en fase de pruebas y realmente no era a nivel nacional, sino en Madrid y en grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, se invirtió muchísimo en la producción propia, ¿vale? En la producción propia y todo esto, es lo que os decía, está resumido en la diapositiva. Entonces, las etapas, bueno, esto no os lo voy a contar, porque es un poco mucho rollo, son las diferentes etapas que tuvieron los canales, os resumo un poquito. Antena 3 cuenta con 4 grandes etapas, desde su nacimiento. Está la etapa de Manuel Martín Ferrand, que lo veíamos antes encomendando a Dios que no acabara nunca,
que era, bueno, pues del 90 al 92 vino Antonio Asencio, Martín Ferrán del 90 al 92, después del 92 al 97 Antonio Asencio, que fue la época dorada de Antena 3 en cuanto a series y en cuanto a producción, cuando lideraba, Telecinco estaba que la llevaban los infiernos porque estaba, vamos, liderando en todas las franjas. Luego tenemos la etapa de Telefónica. Telefónica se hizo con gran parte del accionariado de Antena 3 y hasta el 2003 estuvo Telefónica detrás de todo el rollo de Antena 3. Fue el cambio en el que Antena 3 estaba como a la deriva, no sabía muy bien dónde ponerse. Telecinco estaba arrasando con los realities, con todas estas historias, y Antena 3, ¿y yo qué hago? Voy a hacer el bus, no me funciona, ¿qué hago yo? Eso. Y después estaba la etapa de Mauricio Carlotti, que Mauricio Carlotti estaba ahí, efectivamente, en Antena 3, que luego pasó de Telecinco, perdonadme, a Antena 3. De hecho, Mauricio Carlotti está ahora mismo en Antena 3 como parte del equipo directivo. Si os dais cuenta, a mediados sobre el 2000 y así, cuando Antena 3 era también muy parecida a Telecinco en cuanto a contenido, Salsa Rosa y todas estas cosas, Salsa Rosa no, el ¿Dónde estás, corazón?, fue porque Mauricio Carlotti, que estuvo en el 94 al 99, estuvo en Telecinco y lo echaron cuando vino Basile, se fue a Antena 3, y en Antena 3 es donde, digamos, intentó clonear lo que funcionaba en Telecinco. Cuando vieron que no funcionaba ya a finales de la década del 2010, lo que hicieron fue retornar a Antena 3 a una televisión un poquito más familiar. Redujeron o quitaron prácticamente todos los programas de corazón, y ahora Antena 3, si os fijáis, vuelve a tener un poco ese aroma familiar, ¿no? Telecinco, tres grandes etapas también. Valerio Lázarov, que fue el que comenzó con estas galas Mamá Chicho, la época de Goles son amores y todas estas cosas. Show puro y duro. Mauricio Carlotti, que estuvo hasta el 99, que fue cuando se levantó realmente Telecinco, cuando Telecinco empezó a robarle a Antena 3 estrellas, Miliki, Rita Irasema, el otro y tal, empezó a hacer programas, fue la etapa también de la controversia, el caiga quien caiga, la etapa del informal, la etapa de un montón de programas, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo muy bien, las crónicas marcianas, exactamente. Esa etapa. Y luego ya del 2000 en adelante la de Basile, que es lo que tenemos ahora mismo en Telecinco. Y bueno, Soge Cable, lo mismo, grupos inversores. Esto es otra cosa que no quería tampoco meteros aquí porque no tiene nada que ver con lo de las series, pero bueno, es una curiosidad, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las series. Vamos a empezar por el primer bloque que yo creo que es el que nos hace más tiling a todos también en muchos casos, que es las series de animación. ¿De acuerdo? Habría como tres grandes bloques en los años 90 en los que distinguiríamos las diferentes series. Teníamos por un lado el bloque de la animación, que se conoció en España, para los que somos un poco frikis, como el boom de la animación en España, ¿no? De forma un poco coloquial. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Claro, las cadenas necesitaban, de alguna manera, a ver que ponga, series de producción propia, a ver, aquí. De alguna manera necesitaban rellenar programación y a un coste bastante barato. Para que entendáis, imaginaos que vosotros estéis en los 90 y os ponen una televisión y tenéis que decir, vale, tengo que llegar a todo este público, tengo que rellenar un montón de programación, pero tengo que hacerlo a bajo coste. ¿Qué hacían? Compraban cantidades ingentes de series de dibujos animados, en el caso de Antena 3 o Telecinco y tal, algunos ya tenían, Telecinco ya tenía mucho de Italia, pero lo que hacían era programar muchas series porque eran muy baratas de conseguir. Comprabas a lo mejor 25 capítulos o 20 capítulos por 4 duros, entendéisme. Si funcionaba, comprabas más, si no funcionaba, la retirabas y al final alcanzabas a la gran audiencia de los 90, que era lo que buscaban las televisiones, el público infantil. Entonces establecieron unas franjas horarias donde entendían ellos que el público infantil era donde más televisión consumía. Matinal, hora de comer y por la tarde. Entonces prácticamente en los 90 era la era dorada para los niños en cuanto a televisión, porque tenían por la mañana, desde las 7 hasta la hora de ir a la escuela, tenían dibujos por todos los canales. Después, a la hora de comer, también. Y después tenían también por la tarde, en muchos casos, ¿no? ¿Qué hicieron además las televisiones muy inteligentemente? Dijeron, vale, tenemos dibujos animados, vale, tenemos al niño enganchado, vale, la familia encantada porque ponemos al neno ahí y no tiene que preocuparse. Pero ¿cómo podemos rentabilizar esto más? ¿Cómo podemos hacer todavía más enganche? Los clubs. Entonces inventaron un formato que es el formato contenedor. Ese formato contenedor, que ahora ya no funciona tanto, pero que en los 90 funcionaba enormemente, que eran programas presentados por grandes estrellas, que servían también un poco como guarderías, entre comillas, donde los niños podían ir, pasar allí la tarde, estar allí pasándolo bien, e incluían las series de televisión. Y para más INRI, pues lo que hacían eran, pues te hacían del club.
Entonces tenías un club, escribías, tenías un carnet, te mandaban un pin a casa, una revista, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántos niños en los 90 no hemos sido socios de Pinic, no hemos sido socios del TPH Club, del Club Megatrix y de todas estas cosas, ¿no? Eran lo que hacían las cadenas de televisión un poco para atrapar al público infantil y claro, las familias encantadas porque ponías al chaval allí a ver la tele, a ver a Milik y Rita Irasema y te olvidabas de él, ¿no? Entonces es una etapa en la que trajeron no solo, a ver, yo estoy centrándome mucho en las series de animación japonesa, qué sé yo, Juana y Sergio, Oliver y Benji, Goleadores, los Caballeros del Zodiaco, Benji se lo habían cogido a Televisión Española, porque yo lo vi, sí, bueno, yo lo vi en Televisión Española. Claro, por cierto, ahora que interrumpirme cuando queráis intervenir, ¿eh? O sea, aquí yo quiero que sea esto, podemos hablar y entre todos hablar un poquito de lo que recordéis. Hace 10 años mi madre me tenía que quitar Televisión Española a que comiera. Televisión Española se tuvo que adaptar un poquito a los tiempos. Bueno, sí, bueno, os cuento. Entonces, fue la época de unas series muy baratas. No solo traían animación japonesa, también traían animación, coproducciones de otros países, ¿vale? Jolines, pues, por ejemplo, no sé, a ver, series de animación japonesa, yo tengo que apuntar 4, Chicho Terremoto, Rama, Chiquitina, Juana y Sergio, La familia crece, Reina Gaudí, una etapa enorme donde había una competencia inmensa, se traían series de dibujos japoneses, pero también series, coproducciones, muy rarunas, pero que nos molaban a todos. Alfred J. Quack, teníamos las series de Anthony Docon, que aunque eran ya más antiguas, las conocimos sobre todo en los 90, Delphi, los Fruities, en fin, eran los 90, reciclaron muchas series de los 80 que a lo mejor muchos no habíamos conocido, trajeron muchas series nuevas y es cuando lo que denominamos es el boom de la televisión, el boom del anime en España, ¿no? Entonces yo tengo también unos cuantos, bueno, un pequeño resumen, porque sé que esto es lo que nos mola también un poco, recordar un poco aquellos dibujos. Entonces tengo un par de vídeos donde trato de resumir un poco los espacios contenedor que había entonces y algunos de los dibujos más míticos que teníamos por aquella época, ¿vale? Entonces vamos a ponerlos y los vamos comentando mientras vemos. Vamos a empezar con los espacios contenedor, ya veréis. Bueno, el Club Megatrix. Club Disney, que molaba muchísimo. Sí, es Leticia Sabater. En los 90 no era un monstruo, era una persona que los niños teníamos de referencia.
McKay. La etapa de internet, ¿no? Que estábamos ahí, era la última etapa al final de los 90 y entonces había que poner personajes cibernéticos y cosas de estas, ¿no? Pues mira, me faltó Superguay, que lo tenía también por ahí, pero bueno. Entonces, estos eran formatos que incluían series de dibujos, los metían aquí y utilizaban ese formato que os decía antes, pues para, en fin, captar a los niños en plan clubs, ¿no? Estaba presentado Rita Irasema, estaba Pere Ponce, estaba Leticia Sabater, Miliki, Ana Chavarri y luego, sobre todo en la merienda y en las primeras etapas de Antena 3, pues las hijas de los ejecutivos de Antena 3, de Lara y de todos estos, que bueno, pues los enchufaban a los hijos y a las hijas, los enchufaban a presentar programas, ¿no? de infantiles. Los niños pasábamos horas delante de la televisión, por la mañana antes de ir al cole, a la hora de comer, a la hora de la merienda, incluso hubo temporadas en las que hasta en la tarde-noche, a las 8:30, de hecho Telecinco emitía los Oliver y Benji, los emitía a las 8:30, porque Oliver y Benji fue, imaginaros, como el gran hermano del tal, o sea, dio cotas astronómicas a Telecinco. De hecho, cuando una serie de dibujos funcionaba de esa manera y daba tantísima cuota de audiencia, cuando terminaba, buscaban desesperadamente series similares e incluso cambiaban los doblajes de forma aterradora para hacernos ver que eran secuelas de las anteriores. En el caso de Oliver y Benji termina y traen Supergol, que es la serie de Rafael y todos estos. Entonces me acuerdo perfectamente que cuando empezó Supergol, como había funcionado muy bien Oliver y Benji, cambiaron el doblaje y pusieron que Rafael era un amigo, un familiar, no me acuerdo muy bien qué era, de Oliver, que venía que era otro sitio y tal, una locura, ¿no? Goleadores, que funcionaba el tema de deportivo, no ninguno, que funcionaba el tema de voleibol, no hay problema, Juana y Sergio, la banda de Julia, tal, deportivos, el tenis, los bateadores, en fin, traían todas las series que funcionaban, trataban unos con otros, Antena 3, Telecinco, y gracias a que hubo esa competencia, tuvimos tanto abanico y tanto espectro, ¿no? Curiosamente, para muchos de los que estáis aquí, seguramente os sonará Dragon Ball, que llegó en el 97, en el año 97, la etapa que os dije antes de cambio en Antena 3, estaba en las televisiones autonómicas, no llegó hasta el 97 Antena 3. Que las autonómicas también nacieron a raíz de la ley de televisión privada en España, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no os lo dije antes tampoco, pero esta ley contemplaba un modelo mixto, un modelo de programación estatal y un modelo de programación territorial, de forma que cada territorio podía optar a una señal también cuya, digamos, en fin, la única forma que tenían de poder emitir era que un porcentaje concreto de horas emitiesen contenido de la comunidad autónoma propia, no otro canal más nacional, y luego sí podían meter otros contenidos a nivel de aunque no sean propios. Es el caso de Dragon Ball. La historia de Dragon Ball es enorme también detrás, otro día os la puedo contar, pero vamos a ver también un pequeño resumen de los dibujitos míticos de entonces para ver a cuántos recordáis, ¿vale? Podéis comentar, podéis comentarme durante el vídeo y durante todo esto. Un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen tapón. Chicho, chicho, un terremoto que destroza todo. Un famoso tiro de gato es de lo mejor. En 96-97 esta serie, aunque os parezca mentira, ¿eh?
El sábado tendremos, el sábado van a estar los actores de doblaje. Ya veo que es motivado. Estos son los opening spoiler, que llamaba yo. Grande Tintín. A mí me encanta Tintín, yo soy fanático. Anthony Docon, otro grande de la animación. Mochilo, Gazpacho, Pincho. Un mundo con los fritis es muy divertido. Somos fritis dulces, sí, ricos y verdes, vegetales, vivimos en volcanes, somos muy amigos. Es diversión, es una canción. La primera telenovela que vimos los... Era súper adictiva, la daban por las tardes, yo la descubrí por las tardes. No sé qué pasaba, que había que verla, todos los capítulos. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Siempre nos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, el mito blanco canta su canción, la canción de los
Rafael. Va a sentir emociones. Dale fuerte al balón como un gran campeón. Rafael quiere siempre conseguir la jugada soñada. Lanza con fuerza el balón para meter Tina. Es una niña chiquita, una duquesa pequeñita. Que va a desarrollar su vida, la pedida su mamá y está dentro su papá. Luego tenían unas canciones muy adictivas que estaban pensadas realmente para... Claro, era la emoción. Thundercats. Grazna, tilde, grazna, el. Grazna, quien le quiera oír. Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos el nadará. Salpica esa bandera feliz del agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas, salpica esa bandera. Horas de dragón. Super, Dragon Ball Super, estás hablando. Sí, yo me quedo con la antigua. Bueno, esta era ya la última serie que tenía. Como veis, es muy difícil hacer un resumen de todas estas series porque es que es enorme. Hay tantísimas que... Uy, espera. Que es imposible. He puesto un extracto y fijaos todo lo que ha durado, ¿no? Pues estas eran las series de animación que teníamos unas pocas, claro. Estaba no solamente la animación japonesa, lo que os decía, Alfred J. Quag, los Moomin, los T-Rex, Street Sharks, todas estas series que también eran producciones estadounidenses o producciones europeas, producciones también, coproducciones españolas, japonesas, indonesias, en fin, de todo, ¿no? Era una locura. Entonces, bueno, digamos que teníamos, por ir avanzando, ese bloque de series de animación en los 90 que era muy importante, porque las televisiones tenían en especial consideración a los niños, porque entendían que era un gran ratio de audiencia, porque llenaban
se sentaban dentro de la tele y daban audiencia a tope, entonces se centraban mucho en ellos. Al final es cuando llegó la etapa del 2000, la liberalización más general, los canales temáticos, el sistema de contenedor y el sistema de dibujos animados, ya eso varió, se metió ya a los canales temáticos especializados y ya en las televisiones generalistas ya desapareció todo este tipo de formatos, ¿no? De hecho, ahora ya no hay un respeto, entre comillas, a la emisión. Estas series de dibujos, en los 90 estaba todavía la mentalidad de las series de dibujos son para niños. Entonces, bueno, podías seguir cada día una hora un capítulo y seguías la trama. Ahora mismo tú te vas a un Boeing o te vas a un canal de estos y es una odisea encontrarte un episodio, luego te encuentras otro de otra temporada, luego te encuentras otro de no sé dónde, es un caos, ¿no? En fin, este sería el bloque de, digamos, series de televisión, pero luego de animación. Pero luego tenemos el bloque de series de imagen real, vamos a calificarlas en dos grupos, extranjeras y patrias. El grupo de series de imagen real o series extranjeras, en este caso, se subdivide en muchas ramificaciones. No los vamos a tocar todos porque no me daría tiempo. Estaría por un lado el tipo telenovelas o seriales, ¿no? Los 90, la gran época de los seriales, qué sé yo, pues imaginaros, ellos igual que entendían los de las cadenas de televisión que los niños eran un público potente, entendían que el matinal era para las, entre comillas, señoras, amas de casa y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ponían? Pues ellos consideraban que Topacio, Pobre Diabla, La Usurpadora, Rubí, Esmeralda, Sensación de Vivir, Melrose Place, Agujetas de color de rosa, para un público más juvenil. Bueno, pues eran lucecita, eran la época de las telenovelas matinales. Estaban también las grandes de Falcon Crest, Vacaciones en el Mar, ese tipo de seriales que daban por la mañana. Y luego, pero en este bloque de series extranjeras también tendríamos, bueno, esas eran, pues digamos, las de matinales. Pero luego teníamos un bloque que a mí me hace especial ilusión, que me encanta, y me gustaban porque creo que nos dejó en los 90 series muy buenas en este género, que son las comedias de situación, las comedias afroamericanas, las comedias un poco de este estilo, que causaban furor, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Doctor en Alaska, que estaba muy bien para la época, la típica de médicos, que hoy tenemos 40.000 de médicos, pero entonces era muy simpática, Matrimonio con hijos, Salvados por la Campana, Yo y el Mundo, Benny Hill. Muchas de estas series luego les aplicaron a los programas infantiles, es decir, las emitían en horario, en programación, en contenedores infantiles. Alf, Harry y los Henderson, Blossom, Punky Brewster, Mr. Bean, Roseanne, eran los Mr. Roper, eran series que eran, bueno, pues de situación, ¿no? Comedias de situación. Y luego las afroamericanas, que eran brutales, Cosas de Casa, El Príncipe de Bel-Air, Malcolm y Eddie, Vivir con Mr. Cooper. Eran todas series que eran muy divertidas, con un humor muy sencillo, muy simple, pero que enganchaban con unos personajes muy carismáticos y que, jolín, molaban. Y luego teníamos también, dentro de todo este género, pues claro, digamos, ya no voy a ir por tantos géneros, pero digamos las grandes series, pues un poquito de todo, ¿no? Tipo misterio, tipo intriga, tipo acción. Pues teníamos Twin Peaks, teníamos Expediente X, teníamos ese tipo de series, Frasier también, teníamos, en fin, bueno, Buffy Cazavampiros también era la época de los 90 también. Teníamos ese tipo de series un poco generalistas, que teníamos un poquito de todo, ¿no? Y que también en los 90 nos molaban. Expediente X arrasó, la serie estrella de fenómenos paranormales y misterios, ¿no? Algún resumen tengo también por aquí, de aquellas series que veíamos en los años 90, así de producción extranjera, para que veáis un poco, ¿no? Esta serie es muy buena y no la recuerda mucha gente, pues buenísima esta serie. Buenísima esta serie. Puta mamá. La frase típica de la serie. Sí, que ya es... El final es terrible, ¿eh? Es horroroso, el final es terrorífico. Jim Henson, un fenómeno, toda la vida lo será y... Chiqui, ya estoy aquí.
buenísima esta serie, es brutal. ¡Es fantástico volver a ser libre! ¡Ha llegado el momento de conquistar la Tierra! ¡Oh, Rita escapando! ¡Teletranspórtalo! Los Power Rangers, por favor. Versiones que hay luego nuevas. Power Rangers. Power Rangers. Esta es la historia de un tiempo pasado, un tiempo de mitos y leyendas, cuando los dioses eran crueles y hacían sufrir a la humanidad. Solo un hombre se atrevía a enfrentarse a él. Hércules. Soy hijo de un dios, ¿recuerdas? Os puedo adelantar que el año que viene Hércules y Xena van a ser las series de nuestra vida. Buffy, me encanta. Amor, peleas, Todo. vampiros. Buffy merece un análisis especial porque es una serie que tiene mucho que analizar. Una de las primeras series de la vida. Muy buena. Lo sé, pero es... Salvados por la campana. Siguiente. Bioman, defensor de la tierra. Azul. Bioman. Sí, uno sí. Si escuchas lo que digo, no te deprimirás. No debes preocuparte, arréglate y sal a pasear. Esta es la novia de Sheldon. Recuerda que hoy el sol brilla. Y no te cortes, sonríe ya. Este es el último vídeo que tenía. Bueno, es un popurrí un poquito de todas las series que había entonces, ¿no? He metido también esas series que nos metían infantil, Ultraman, los Power Rangers, G-Van, los VR Troopers, toda esa etapa que también molaba mucho, las series de profesiones, urgencias, tal, en fin, pero bueno, he dejado otras muchas que en el tintero, ¿no? El Equipo A, El Coche Fantástico, qué sé yo, hay 40.000 series que veíamos entonces, ¿no? Y luego esas comedias afroamericanas, esas comedias que fueron, digamos, el germen también de las grandes series que hoy están, Modern Family, el Big Bang y todas estas series que beben muchísimo de esas comedias de entonces, pues les debemos mucho a... Ella está en Big Bang Theory, esta es la novia de Sheldon, ¿no? Y bueno, luego tenemos Punky Brewster y todas estas series de entonces, ¿no? A ver, vamos para atrás, ahí. Entonces, era una época en la que, ya te digo, por necesidades de programación o por lo que sea, había un montón de series extranjeras y nosotros, pues, los de nuestra quinta nos criamos con todas estas series, ¿no? Y finalmente estaría el bloque, por así decirlo, de las series de producción propia, ¿vale? Las series de producción propia,
que bueno, pues ahí es donde tenemos la gran etapa, ¿no? Todos recordaremos series como Compañeros, el Manolo Benito, todas esas etapas, ¿no? Aquí es lo que os decía al principio, Antena 3 apostó muy fuerte por la producción propia, de forma que fue la que lanzó un poco la costumbre de hacer series nacionales, series de aquí. Telecinco, que había apostado más en esa primera etapa que os decía antes de Valerio Lázarov por las series extranjeras, cuando llegó la siguiente etapa, intentó también acercarse a esa producción propia, aparte de la producción extranjera. Inició en Estudios Picasso la serie Médico de Familia, que fue la primera serie producida por Telecinco y que además la primera serie en exteriores, que usaba exteriores aparte del plató, ¿no? Y bueno, Médico de Familia junto a Farmacia de Guardia son las dos grandes series que arrasaban en audiencia. Estamos hablando de capítulos de audiencias millonarias. Hablamos en Farmacia de Guardia, el último capítulo, 16 millones de espectadores, que eso es más que una final de Copa. O en el Médico de Familia, que llegó a tener también una burrada exagerada de espectadores, sobre todo en el capítulo famoso de la muerte de Marcial. Pero, es que son estas cosas muy, muy famosas, ¿no? Entonces, fue la gran época de las series costumbristas, de las series de comedia, de las series con grandes estrellas nacionales. Alfredo Landa, estaba, bueno, todos los grandes actores, Concha Velasco, todos los grandes actores españoles estaban ahí. Las series estas, que por ejemplo Hostal Royal Manzanares, que muy poca gente, es buenísima esa serie si la veis, muy poca gente sabe que es la única serie que se hacía en directo. En directo, era un teatro, era teatro puro y duro, se hacía en directo los miércoles en el Teatro de Madrid, y de hecho, cuando la veías a Lina Morgan y demás, que se equivocaban, que no se acordaban de los textos, se reían, estaban a lo mejor hablando y se reían o tal, porque mucha gente piensa que 7 Vidas fue la primera que empezó con esto. 7 Vidas se grababa, era con público, en vivo, pero grabada, se grababa y después se emitía, ¿no? En el Hostal Royal Manzanares era en directo. El opening, de hecho, el cierre de tal, era Lina Morgan despidiendo a los que iban allí y demás, ¿no? Entonces, también, de esta etapa tengo otro pequeño recuerdo de algunas de las series más míticas que conocimos entonces y que os voy a poner también en esta última parte, ¿no? Para ver si recordáis también muchos de estos emblemas de nuestra televisión española. Andrés Pajares. Las grandes estrellas de los 90, que teníamos a Maribel Verdú, teníamos las grandes estrellas de entonces. Esta serie os recomiendo que la visionéis ahora en YouTube y tal, y os puedo decir que os partís el culo, o sea, es... Hugo Fernández. Era también muy buena, un fracasado, un prove, que se creía que era tal y nada. Compañeros. Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba, como esa palabra que estremece en mi retor, desde la orilla del río que nos separa, cruzaste nadando a prestarte el corazón.
que esta fue, si no fue la primera, fue de las primeras series que se produjeron en Antena 3. La historia de un nostálgico que no pedía más que en Dios, en Franco Y en Don Santiago Bernabéu. Si os dais cuenta, muchos de los actores eran los mismos, porque era, digamos, lo que había en los 90. Estas eran las copias que se hacían unos a otros. Si Telecinco tenía Hospital Central, Antena 3 tenía que tener Hospital. Si Telecinco tenía El Comisario, Antena 3 tenía que tener Policías en el corazón de la calle. Era todo así. Emilio Aragón en los 90, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Todo. Somos unos tíos sin par, siempre con líos aquí y allá. No podemos vivir en paz, nos divierte embollonar. Y Manolo Arias no toda la vida fue Antonio Alcántara. Alguna vez fue otro personaje también. Bonilla, que estaba en todos los sitios también. Y esto creo es el último ya, sí. El culmen de las series de comedia. Esta es... Yo todavía la he visto hace poco. Tremenda, o sea, tremenda. Es la etapa de Escribá, Vicente Escribá, los grandes escritores, los grandes guionistas de los 90, muchos de ellos ya fallecidos. Y claro, estas comedias eran brutales, pero muy buenas. Si os fijáis, eran todo familia. María Eugenia Escribá, Vicente Escribá, Vicente Escribá Jr. Entonces, bueno, estas son algunos ejemplos de las series de producción propia que teníamos. Yo no sé si recordáis de todas estas series que habéis visto, ¿os acordáis? ¿Tenéis recuerdos de todas ellas? Y bueno, pues eso es lo que teníamos en los 90 en cuanto a series. En cuanto a series, los 90 fueron muy ricas en ese sentido, porque es eso, la televisión estaba intentando buscarse un hueco. Hoy en día ya hay mucha más variedad de formatos, hoy en día hay un abanico mucho más amplio, muchos canales temáticos, muchos canales diferentes, y ahora, pues bueno, ya las series, este tipo de series, pues ya quizás
no tienen ese... Es verdad que están también muy puestos en la sociedad de los 90, ¿no? Hay muchas de las situaciones cómicas que en estas series entonces nos parecían cómicas y ahora socialmente estarían bastante mal vistas, ¿no? Entonces, muchos chistes, muchas gracias, muchos comportamientos hoy en día no tendrían cabida en la televisión actual porque, bueno, pues efectivamente en los 90 había muchas burlas a ciertos colectivos y demás en este tipo de series, ¿no? Pero al margen de esas cosas, es cierto que lo que tenían detrás, que yo no creo que hubiese una intencionalidad tampoco dañina, pero es cierto que tenían toques cómicos muy buenos y que al final pues es lo que se te queda, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí era un poquito el, digamos, repaso por las series de los 90, por un poco lo que la televisión privada nos dejó en aquellos años, ¿no? Para terminar, yo creo que ya estamos fuera de tiempo, pero como sé que hasta la 1 tenemos todavía un margen, entonces para terminar os quería poner alguna curiosidad, porque, por si me daba tiempo, antiguamente las televisiones no era como ahora, tenían que explicar al público un poco pues lo que había. Entonces hay una cosa que era muy simpática, que eran los scrolls de programación. Las scrolls de programación, donde ellos cada día salía un presentador, una presentadora o una batería animada con toda la programación del día. Y entonces en algunos casos hasta la comentaban. Creo que por aquí tengo, vamos a ver si es uno de estos. Ya veréis. Así empezaba, por la mañana abría Antena 3. Y nos lanzaban lo que había en el día. Eso se hacía mucho con la contraprogramación, revistas como teleprogramas. Se enfadaban, date cuenta, es que había la competencia, ahora mismo es feroz, Antena 3 y Telecinco, los grandes grupos tienen una competencia feroz, pero en los 90 era una auténtica guerra. Telecinco, Antena 3, era una guerra por liderar las franjas. Entonces, este tipo de cortinillas hacían, como bien dice mi compañero, claro que la otra cadena de maniobra. De hecho, se reguló, fue a raíz de estas cosas cuando se reguló en una ley que hay de contraprogramación y todo eso, pero bueno, se la pasan por ahí porque en estos años vino también los términos como el prime time y todas estas cosas que, en fin, pues si el partido de la otra cadena acaba a -20, en vez de meter la serie a la hora que la tenía, meto un relleno de cómo se hizo la serie y así, ¿no? Son pequeñas trampas. Pero vamos a ver alguna cosita, como por ejemplo, concursos de entonces. Bueno, había un concurso que me encantaba, que era este, para que veáis un poco cómo era la televisión de los 90, daros cuenta, ¿eh? Este es el juego de la oca. Era una locura este juego, porque te cortaban el pelo, te hacían putadas, en fin, una... Este era un juego, ¿cómo se llama? El beso del tortazo. Tremendo, porque es la que... Porque esta es la canción de nuestro beso y tortazo. Eran los programas que había en los 90, era este tipo de... Avanza un poquito, mejor, a ver. Esto era muy sencillo. Él le decían unas frases. Entonces tenía que adivinar si le iban a pegar un tortazo o no. Entonces, o un beso. Es un... No más de 3 fallos. 530.000 pesetas, ¿cuánto te pasa que supera la prueba? 530.000 pesetes, ¿eh? No es posible. ¡Mil, ¿verdad? Y no decimos nada, ¿vale? ¿No cortas aquí los pesos aquí? No. No cortas esto dentro de aquí. Vamos a ver, María, por favor. Mucha cuidado aquí. Aquí no decimos nada. Salva. Es verdad que el amor es ciego. Beso
Y así todo. Entonces, bueno, pues otro trote. Así probé hombre, me parece que llevó más hostias. Yo pido un poquito de silencio porque para poder, a los compañeros también, para poder entender. Ahí, bueno, este era digamos, el proceder de este concurso. Y luego os voy a poner también una última secuencia muy mítica de la televisión, que yo creo que conoceréis todos, porque fue un momento clave en la televisión española. Paco Umbral, que lleva la mano levantada. A mí Me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo, me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. Pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprende, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso ya lo vemos. Claro. No, iba a decir que en este libro que has escrito, efectivamente, La década roja, y que yo... Este es uno de los grandes momentos de la televisión en España, ¿no? El tema que me llamabas porque el tema iba en torno a mi libro y aquí no pasa nada con mi libro. Entonces yo me voy porque mi opinión la expreso todos los días en el periódico y para eso me pagan y ahí me desahogo y digo lo que pienso y me juego la vida. En ese caso, por ejemplo, que últimamente te he notado en la... En cada programa que os pagan muy bien la televisión y que los llenemos gente, que no cobramos un duro, como que es el caso de mi maestro Emilio Romero, ya está bien. Bueno, pues así estaba. Esto fue. Lo gordo es que lo ves ahora y parece un cómico, pero esto pasó de verdad y hay que estar en la situación de Mercedes Milá para soportar. Sí, claro. De todas maneras, A ver, Mercedes Milá siempre fue una grandísima periodista y entonces, bueno, pues al final tuvo que aguantar y Carlos y carretas. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Una última cosa, sí, es verdad. Este es un concurso que creo que le tengo un especial cariño también. Siempre quise ir de niño y nunca pude. Que era el Zona de Juego. No sé si os acordaréis de él. Estaba genial, te metías ahí. Y Greta, por favor, cuando quieras, cuéntanos dónde y en qué consiste el reto de estos chicos. ¡Adelante, Greta! En el primer nivel, el objetivo de Alberto es encontrar las 3 monedas de oro que esconde la tumba faraónica. Esquiva las bolas de fuego y las afiladas lanzas si no quieres que te resten energía. Encuentra el mecanismo que abre las puertas y ten mucho cuidado con la momia. Si cumples con esto, misión, ganarás estos dos ordenadores 386 para tu equipo. Luego un disco duro que rompe con todo y un monitor en color superatómico. En el segundo nivel, Pablo penetrará en una cámara mortuoria llena de cajas. Tu misión es encontrar también 3 preciadas monedas de oro. Ten mucho cuidado con las bolas de fuego que pueden arrasarte el foco. Si logras superar este nivel, ganarás estas 2 magníficas impresoras para tu equipo. Todo el universo gráfico. ¡Increíble! ¡Wow! Si lográis pasar al tercer nivel, los 2 juntos os enfrentaréis a Tirana, Diva y Arpía. Ella intentará por todos los medios que no le arrebatéis sus 3 órbitas frenantes. Gritad el acoso de su legión de espectros y tocad el reloj de arena que congelará los movimientos de vuestros enemigos durante 5 segundos. La victoria total y en la zona de juego os conduce al flipante mundo del cerebro. Si superáis este tercer nivel, ganaréis estas 2 unidades
Ya veréis que guay estaba, ¿eh? Era brutal. Está genial porque estabas en el videojuego, entonces molaba mucho. Estén con vosotros. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vamos a ver, viene agachado. Ahí está esa primera moneda, ahí está. Ahí, un poco más arriba. Ahí está, muy bien, la primera moneda. Espera, se comporta. Arriba está el mecanismo, arriba vuelta. Un poco más arriba, muy bien, ahí está, se abren las puertas. Tiene un poco, corre, pégate a la pared. Muy bien, las dos monedas, muy bien. Misión cumplida, muy bien, Alberto. Misión cumplida, muy bien, a ver, Pablo. Mira, a ver, cuidado, espera con la bola. Una moneda, rápidamente, dos monedas, muy bien, cuidado, retroceder, cuidado, muy bien. Tres monedas, misión cumplida, vámonos. Venga, chicos, corre rápidamente, vámonos. Vamos. Venga, ahí está. Cuidado, muy bien, ahí está. Agáchate, espera, bien, rápidamente, corre. Corre, Alberto, bien, 15 segundos quedan. Ahí, acaba el tiempo. Pues la energía, Vamos a ver, ahí está. Pero ahí tenemos la primera moneda atacante. Claro, imaginaros esto en los 90, esto es una locura. Yo quería ir aquí, yo quería jugar a este juego. ¿Eh? El Zona de Juego se llamaba este programa. Pues hasta aquí, estas son las, digamos, un poquito esta historia súper resumida, un poquito de la historia de la televisión, de las series de televisión en los 90 y de la televisión privada en España, ¿no? Que este año, como digo, se cumplen 30 años desde que nacieron las cadenas de televisión. Este año no solamente el año del coronavirus y todas estas cosas, sino que también había este tipo de aniversarios, ¿no? Entonces, nada, pues espero que os haya prestado, os haya tocado un poquito el toque nostálgico este. El sábado tendremos el acto 2 de las series de nuestra vida con Blanca Rada y Virginia de la Fuente, dedicado a Digimon. Vamos a hablar de la serie Digimon, amplio y tendido. Ya hemos tocado hace tiempo Digimon aquí, pero no como lo deberíamos de haber tocado. Y van a tener también lugar las jornadas de doblaje. Van a estar los actores de doblaje de Digimon y también de Overwatch, del videojuego Overwatch. Estará Ana de Castro, Fran Jiménez, Carlos Isber, Blanca Rada, Carolina Tac, y con ellos hablaremos un poco también del mundo del doblaje y de todas estas cosas, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y os espero el sábado